momento de las entrevistas en 24 horas. Siete y 2 de la mañana, y a esta hora quiero darle la bienvenida a este espacio a Cristian Zurita, como ya lo mencionaba, presidente y precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye en alianza con Gente Buena. Cristian, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Es un gusto, muy buenos días, Liz, muchas gracias por esta invitación. Asumir el reto de llegar a la presidencia de la República, lo has mencionado, es honrar la memoria de quien fue uno de tus grandes amigos, Fernando Villavicencio, pero es también quizás cumplir, decías, ese legado. Pero es algo a lo mejor que no estaba ni siquiera en tu mente, no se cruzaba en las aspiraciones de Cristian Zurita en algún momento, entrar a la política y menos aún llegar a ser candidato a la presidencia de la República. Porque este brutal crimen me ha abocado a tomar esta decisión, porque no había otra persona que pueda asumir un compromiso como el que Fernando Villavicencio de alguna manera le proponía al país, porque él entendía básicamente a través de todos los diagnósticos que realizó sobre las instituciones públicas la posibilidad de tener una salida a esos problemas. Y de alguna manera, en los últimos 15 años y tal vez en los últimos 2, donde fue miembro de la Comisión de Fiscalización y su presidente, pues se puso a identificar una serie de problemas y errores dentro de lo que significa la institucionalidad ecuatoriana. Eso de alguna manera me obligó a tomar esta terrible decisión, porque así debo entenderla. Pensar la posibilidad de ser un precandidato nunca estuvo dentro de mis aspiraciones, nunca estuvo dentro de mis principios, pero ahora, bajo estas condiciones y estos momentos en los cuales pues no se puede perder el legado de un hombre que fue tan disruptivo, tan claro, tan líder, pues yo no podía dejar que todo lo que ha trabajado pueda perderse. Y una vez que se dio a conocer la noticia de que serías tú quien asumiría precisamente ese lugar, decían que iban a continuar con ese plan tal y como lo había establecido, ese plan de gobierno que había establecido Fernando Villavicencio para liderar esa candidatura. Pero tras las circunstancias, precisamente tras ese hecho trágico, el asesinato de Fernando Villavicencio, cambia en algo quizás el tema básicamente de seguridad, que es hoy lo que preocupa más a los ecuatorianos. ¿Se reforzará esa propuesta en ese ámbito? La propuesta sigue siendo la misma y obviamente tendremos que poner ciertas particularidades para definir temas de seguridad ahora por campaña. Es decir, no podemos seguir manteniendo la misma campaña que Fernando mantenía y que fue sobre todo muy territorial, ¿sí? Apalancando temas de comunicación para el conocimiento de su candidatura en todo el país. Ahora pues las cosas son muy distintas y yo creo que todo lo que en su plan de gobierno se dijo se va a mantener. Obviamente la seguridad sigue siendo el primer tema a discutir. Él tiene un plan muy bien desarrollado que lo habíamos trabajado en grupo, ¿sí? Y que se va a mantener. Tendremos que poner y observar muchas condiciones para poder trabajar con mayor eficiencia cuando efectivamente podamos llegar al gobierno nacional. Pero por ahora entendemos que estos son paso a paso y pues tenemos que enfrentar estos últimos días con mucha fuerza para lograr consolidar el paso a la segunda vuelta. Ahora, pero ¿cuáles pudieran ser quizás los principales ejes para hacer frente a esta situación de criminalidad que enfrenta el país dentro de esa política precisamente para combatir este grave problema en los primeros 100 días de gestión? ¿Hacia dónde apuntar para hacer frente a este problema, Cristian, que hoy mancha de sangre, ¿no?, también la democracia en el Ecuador? Bueno, hay un plan para enfrentar la inseguridad. Apenas se llegue al gobierno y estemos en los procesos de renegociación para el cambio de gobierno, habrá que analizar el plan que efectivamente levantó el actual gobierno y sobre eso realizar ajustes y iniciar los procesos de contratación, de los procesos de tecnificación de las fronteras y las vías, sobre todo de la costa. Luego habrá que seguir los procesos de fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, que es por demás necesario tenerlos,
¿sí? Y de tecnificación de lo que significan las vías tanto periféricas de las ciudades como las urbanas. Eso es el primer tema a tratar. Luego pasa por los procesos necesarios y las pruebas de confianza que requieren las autoridades, primero de policía, luego de Fuerzas Armadas y luego todo el jerárquico superior que tendrá que someterse justamente para entender qué tipo de relaciones podrían estar vinculadas con la narcopolítica. Así que es un trabajo bastante arduo, independientemente de la revisión del presupuesto que se deba tener para la iniciación de la construcción de la cárcel que había señalado Fernando Villavicencio. Esos son los puntos por los cuales en primera instancia se deben trabajar, sin olvidar una serie de lineamientos que deben ejercerse para enfrentar los graves problemas que tiene el país, empezar a delimitar los problemas que se tienen en el fenómeno del Niño. Todo esto, Liz, que me está consultando, efectivamente ayer pudo haberse dado a conocer dentro del debate y que nos fue imposibilitado su ingreso para dar a conocer nuestras opiniones. Por dos vías. En primera instancia intentábamos ser oyentes del mismo y luego tal vez participar dentro de él, pero bajo las circunstancias extraordinarias de los hechos que han sucedido, pues no ha habido oídos por parte de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral y pues también del resto de candidatos, porque es obvio que no podía estar ausente la propuesta de Fernando Villavicencio y cuando intentamos incluso ingresar simbólicamente se nos fue impedido. Y son preguntas que hay que realizarle justamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que luego será entrevistada en este mismo canal. Pero ¿cuál fue el argumento que les dieron para no permitir ese ingreso, ni siquiera como oyentes, ¿no? Porque se mantuvo la silla vacía, el puesto vacío de Fernando, pero ustedes habían dicho que al menos querían estar presentes en el lugar, dentro del set donde se realizó el debate ayer. ¿Qué les dijeron al momento de prohibir el ingreso? Hace pocos instantes la misma presidenta del Consejo Nacional, Diana Altamaín, ha comentado que se trata de protocolos internos ya establecidos dentro del Consejo Nacional Electoral que son difíciles de cambiar. Pero la pregunta que yo hago es que ante las condiciones extraordinarias que tiene el país, porque mataron a Fernando, mataron a Villavicencio y esas cosas pues obviamente cambia el tablero y creo que se debe tener un poco más de versatilidad para entender qué es lo que quiere decir la ley en una elección que es por demás extraordinaria, donde el peso de estos protocolos deberían ser interpretados bajo otras condiciones. La falta de Fernando Villavicencio ayer en el debate ha sido clarísima, sí, un debate por demás mediocre en el cual las propuestas han sido poco aterrizadas, sí, y en los cuales los espacios han sido utilizados por los candidatos para atacarse unos con otros. ¿Qué falta hacía allí el diagnóstico de las instituciones, como lo hacía Fernando Villavicencio al explicar los problemas del petróleo, de la inseguridad, de la minería ilegal, de lo que significa los recursos económicos y el lavado de los mismos, sí, para efectivamente dar una solución y una propuesta a cada uno de ellos, tal como está establecido en el plan de gobierno que se trabajó? Precisamente, si bien hay un calendario establecido, pero con este hecho, el asesinato de Fernando Villavicencio, quizás debieron correrse los tiempos, debió darse el plazo a construir gente buena que pudiera tener el tiempo de inscribir la candidatura. Ayer han presentado la solicitud formalmente, pero se quedaron sin la opción de estar en un debate. Eso quizás los pone en desventaja. Hay una campaña ya avanzada, sí, que llevaba a cabo Fernando Villavicencio, pero ahora pocos días quizás para ese rostro visible de Cristian Zurita poder ejercer los últimos días de campaña. Por supuesto que se trata un proceso de desventaja y estamos con una cancha jugando en una cancha a desnivel. Eso, a pesar de las circunstancias, no va a impedir que estemos en segunda vuelta, ¿sí? Este crimen execrable que ha acabado con la vida, este magnicidio, pues ha generado una indignación total en el país, ¿sí? Y si bien existe también un esparcimiento del miedo en toda la nación, pues yo creo que la gente va a castigar, ¿sí?, estas condiciones de violencia votando por la alternativa que Construye está proponiendo para el país, que es vote efectivamente por Fernando Villavicencio, que además existe una alternativa para hacer cumplir sus propuestas y su plan de gobierno. Y pues así se va a dar y estamos listos para enfrentar la segunda vuelta. Cristian, la imagen de ver este binomio, de construir gente buena permanentemente desde el asesinato de Fernando Villavicencio con un chaleco antibalas permanentemente
es muy fuerte, muy dura. Y lo digo constantemente, ¿no? Porque en los diferentes eventos se los ha visto así. Hoy, aquí en un set de televisión, portando ese chaleco, pues habla de sentir esa falta de garantías, de sentir ese temor, el saber que el panorama es incierto, pero sobre todo eso, de sentir la ausencia de una protección, quizás por quienes son llamados a velar por la seguridad. ¿Qué falló? ¿Qué está fallando desde ese punto de vista, no? ¿Qué falló en ese entorno? El día del meeting estabas tú también ahí, el día que ocurrió esa tragedia. Hasta el día de antes de ayer mi vida era casi normal con todas las seguridades que debía tomar como por mi carrera de periodista. Siempre tuve enormes condiciones de seguridad y de protocolos, pero eso ha cambiado directamente. Liz, si fueron por Villavicencio, van a venir por nosotros. Los mismos que lo mataron van a venir con nosotros porque saben que han levantado un fenómeno social a nuestro favor y que se va a inclinar la balanza en las elecciones, ¿sí? La matanza de Fernando Villavicencio, en la cual al menos se conoce que han participado hasta el momento 18 personas, con grupos criminales contratados desde Colombia y con grupos que efectivamente estuvieron en la zona donde se iba a perpetrar los hechos. Desde hace más de 15 días en el lugar, identifican que se trataba de un plan muy bien establecido, ¿sí? Con mucho dinero de por medio y con gatilleros que no solo pueden actuar por las decisiones salvajes que pueden tener sus líderes, sino que un magnicidio de estas características significa que requiere del apalancamiento político de alguien que efectivamente tiene interés en matarlos. ¿Y qué más intereses? Pues si Fernando Villavicencio se encargó de poner nombres y apellidos a cada una de las instituciones y a las mafias narcopolíticas que manejan este país. Y si yo también conozco esa información, ¿por quién van a venir? Por supuesto que tengo que tomar todas las seguridades y jamás pensé estar puesto un chaleco antibalas, pero debo hacerlo porque no puedo ser irresponsable ante las circunstancias que atraviesa el país y saber que efectivamente todos aquellos, sí, que intentaban hacerle daño, todos aquellos que le tenían terror y temor, efectivamente ahora pensarán que yo cumpliré con más fuerza y determinación la palabra que él dejó establecida. Por eso son las razones en las cuales no podemos pensar en quitarnos un chaleco antibalas, a pesar de que sea una condición extraordinaria en nuestras vidas, tenemos que aceptarlo. Y hay quienes piensan que ese respaldo también estará dado, Cristian, en las urnas por ese voto que han calificado como un voto pésame, movido por esas emociones en rechazo a ese atentado criminal que acabó con la vida de Fernando Villavicencio, en rechazo a esa inseguridad, en rechazo a esa mancha, como decíamos, a la democracia del país. Es un voto de dolor, es un voto de castigo, pero también es un voto de esperanza, porque debe entenderse que esa palabra que tenía Fernando Villavicencio pues, puede plasmarse en un proyecto real, distinto al que están proponiendo otros. Otros tienen todas las billeteras del mundo, son dueños de todo el camarón. Los principales exportadores del camarón del mundo, ¿sí? Pueden ser candidatos y tener la billetera y ser muy tibios en sus declaraciones. Y otros pensar que solo con temas técnicos se solucionan los problemas del país, como es el caso del señor Jan Topic, que además es contratista del Estado. Y además tiene un contrato con ciertas organizaciones del municipio de Guayaquil por 30 millones de dólares para poner cámaras que no sirven absolutamente de nada para la seguridad del país. ¿Qué hacen con 30 millones de dólares gastados en cámaras si siguen matando a los ciudadanos de este país? ¿En dónde está la inversión para ellos? ¿Sí? Porque para salir de los problemas de inseguridad y de violencia se necesita inversión social. Y esa inversión social no se utiliza, pues, gastando el municipio 30 millones de dólares para una supuesta seguridad que no existe. Y lo mismo quisieron hacerlo aquí en Quito, Liz, incluso colocando 150 cámaras de seguridad sin permiso de ninguna autoridad. ¿En dónde estuvo el 911 para entregar esas licencias? No existieron. ¿Sí? Bajo esas consideraciones, ¿cómo se puede votar por aquellos candidatos que tienen intereses y que vienen además jalando historias por demás graves como lo que significó el lavado de dinero del caso Odebrecht a nivel mundial? Y por esas son
las salidas que nos quieren dar institucionalmente para gobernar el país. Eso es imposible. Por eso es que Fernando Villavicencio fue por demás claro en lo que fue su propuesta política. No negociar con nadie. Fernando Villavicencio parecía a veces que estaba solo, pero no lo estaba, ¿sí? Existe por demás un equipo, que ha sido un equipo muy valiente, y de alguna manera yo estoy asumiendo ahora esa posición que intenta construir un perfil de lo que necesita este país en cada una de las funciones, buscando los talentos humanos, usando las mejores tecnologías para que puedan ocupar los cargos que se requieren para gobernar este país. Gracias, Cristian, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en 24 horas. A usted, Liz, muchas gracias. Un buen día. Vamos a hacer una pausa, 7:18 ya de la mañana. Al regresar estará Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en este espacio.